Hola Santiago, hola Chile y hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl en la capital chilena. 8 grados la temperatura actual, pero atención, 29 la máxima que se espera para hoy. Comenzamos este primer café de hoy lunes con Patricio Zapata, que es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de las Américas, también académico de la Universidad Católica. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Bien, buenos días. ¿Cómo estás, Cecilia? Bien, sí. Con Ernesto Tone, que es director de la Cátedra de Globalización y Democracia de la Universidad Diego Portales. También es doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de París. ¿Cómo le va, señor Otone? Muy buenos días. Bien, gracias, Cecilia. Y estamos con Luis Larraín, que es el director ejecutivo de Libertad y Desarrollo, pero es el nuevo presidente de la Universidad Católica. Hola, buenos días. Buenos Cecilia. días, y ahora hay que buscarle, o sea, yo que siempre estudio, uno le busca las columnas a Luis Larraín, las opiniones, las páginas de economía, de negocio, no, chau. Ahora se acabó, en deporte. Claro, si queremos pelear cosas importantes, debemos reforzarnos bien, dice el presidente de la Universidad Católica. ¿O está hablando de Claro, ¿viste? ¿O está hablando de fútbol? No, es que ese se aplica, es una frase multiuso que tiene. Claro. Oiga, y debutó bien como presidente de la Católica Luis Larraín con un empate que, según leía en un titular, vino así como a arruinarle, a deslucirle este primer lugar y todo este gran triunfo que venía gozando Colo-Colo. No sé si a deslucirlo, pero en todo caso demostró que Colo-Colo no es tanto superior y que por lo tanto en el próximo campeonato se tienen que cuidar de sus rivales tradicionales. Llegó agrandada. No. O sea, no quería deslucirlo, quería humillarlo. Claro. No. Pero fue un bonito partido, la Católica jugó bien, yo diría que jugó mejor que Colo-Colo. Oiga. Y se empató en el Monumental. Pero interesante esto que estaba leyendo, que dice en el Mercurio. Estaba leyendo, dice, el timonel cruzado contestó a las inquietudes de connotados seguidores del cuadro de la franja consultados por el Mercurio y que quieren, y esta es la frase que me llamó la atención, un club más popular, cercano a la gente y con refuerzos de calidad. Claro, y Luis Larraín dice, una de las cosas que dije cuando asumí fue que queremos que Católica tenga más hinchas de lo que tiene ahora. ¿Cómo se logra eso? ¿Qué es eso de que sea más popular? Bueno, que tenga más hinchas. Yo creo que la receta histórica es ganando. Los equipos que... Es cosa de ver los niños, los equipos que salen campeones, los equipos que van a las copas, etcétera, tienen el apoyo de los niños. Y cuando un equipo durante mucho tiempo está en los primeros lugares, va incrementando la cantidad de adherentes. Pero ¿cómo se hace para tener un arraigo más popular? Porque tiene la imagen católica del, ¿para qué vamos a andar con cuento? Del equipo cuico, del San Carlos de Apoquindo. Pero hay bastante mito en eso. Es verdad que tiene apoyo en los sectores socioeconómicos más altos, pero también tiene mucho apoyo popular. Nosotros lo constatamos cada vez que salimos a jugar fuera de Santiago. La Católica tiene un buen público en provincia, y también en Santiago, en muchos sectores populares, desde donde por lo menos vienen nuestros jugadores, nuestros ídolos, ¿no? Muchos, no sé, Gary Medel, mucha gente, digamos, que viene de sectores de Santiago, y ahí el Club Católica es muy querido. Yo creo que de verdad el fútbol en eso es totalmente transversal. Y los ¿Cómo hacer para tener más? Bueno, tener más popular. presencia. Nosotros tenemos escuelas de fútbol en todo Chile, hay que reforzar esa presencia. Después también darle mucha importancia al fútbol formativo. Nosotros creemos que en Chile, digamos, tenemos que tener divisiones inferiores, fútbol formativo muy fuerte, lograr ese arraigo entre la gente, que es muy necesario. Oiga, pero ¿y usted va a conservar esto que el mozo te lleva el whisky a la tribuna premium? No, eso no es así. Yo lo viví. Pero es que eso tiene Era hace muchos tiempo. Años, sí, hace pero muchos años, recién llegada. Hoy día no se vende alcohol en los estadios. Verdad, efectivamente, yo conocía eso. algunos hinchas que decían lo que suceda primero, gol de la Católica o 15 minutos del partido, por favor me trae un whisky. Pero eso ya no existe. Pero era muy bueno. Eso fue cuando partió el estadio hace muchos años. Oye, pero a ver, hace 15 años existía. 15 años no creo, no sé, pero hoy día no se vende alcohol en todo caso. Oye, yo quiero, Cecilia, Patricio Zapata, que encuentro envidiable la combinación de tareas en las que está involucrado Luis, la política pública, pensar en los temas del
país y el fútbol. Lo más envidiable que hay. Le deseo la mejor de la suerte. Yo también le deseo la mejor de la suerte, pero no lo encuentro envidiable porque yo esos sentimientos de envidia no los tengo. No, yo le agradezco. Yo acabo de confesar que sí los tengo. Yo le agradezco mucho a mis contertulios del café por sus buenos deseos, y quiero advertir que este es nada más que el primer paso, porque aquí hay una conspiración desde el primer café para que Patricio Zapata suma en Unión Española, Ernesto Tone en el Wanderers, y desde aquí dirijamos los destinos del fútbol chileno. Me parecería fantástico. Por lo pronto yo apoyo a mi amigo Jorge Lafrenz. Por lo pronto tiene una aliada, porque yo no soy cuica, pero soy de la Católica. Me parece muy ¿sí? bien. Muchas gracias, a ver, Cecilia. una hincha más. Solo porque cuando llegué a Chile fue el equipo, cuando yo reporteaba fútbol, Ya. pero yo hice eso también. Sí. Y estuve en sacarlo a poquito. Ahí conocí los ahí conoció, mozos. perfecto. Y yo El reporteaba en el whisky. blog J. Y después hice un reportaje y fue el único equipo que dejó entrar una mujer a una concentración. Fantástico. Y compartí con ellos. Eran tan simpáticos. ¿Ve usted? Entonces, por eso les Sí, la agarré Católica- cariño. Nada más que por eso. Ya, me parece muy bien. Ya. Todo vale. No le gusta Ernesto Tone, pero bueno, Ernesto Tone, yo igual te quiero. No, me parece bien a mí que se extienda la Universidad Católica a sectores diferentes a los que tomaban whisky. Oiga, bueno, Wander juega hoy día, así Wander que juega hoy. la esperanza no se pierde. Unión Española perdió. No, ahí tienen que salir a jugar a la cancha teniendo en cuenta que tienen una ciudad que está Exacto, esperando y eso te iba a preguntar. que está esperando una alegría. Yo soy muy partidario que se juegue el partido hoy y ojalá a los jugadores les pese la esperanza, les pese la alegría que se está esperando, y por lo tanto queremos que hoy día se tenga un triunfo y que el borderó del día de hoy irá íntegramente Sí. a la ciudad. Jorge Pizarro mandó Y estuvieron ahí muchos jugadores claro, compartiendo. David Pizarro mandó 40 millones. Se va a hacer un acto bonito. Yo ayer, Cecilia, yo no veo en general las noticias en la tele, pero me llaman en la noche y me dicen, está Ernesto Tone Sí, hablando de Valparaíso. En Canal 13. En Canal 13. Y fue bien potente. Ahí se notaba el cariño de Ernesto por el puerto, hablando un poco de lo que hay que hacer, de lo que se ha hecho, de estos mismos conceptos que repites hoy día. Así que hice una excepción, miré un rato, buena entrevista, bien Marlene Aguiguren, bien. Y muy interesante lo que queda por lo muchísimo que hay que pensar en Valparaíso, y no perder lo que se ha hecho los últimos 10 años. Y también, perdón, Cecilia, Sí. creo que esto el partido de hoy día también muestra lo bonito que es el fútbol. O sea, el fútbol es capaz de congregar a la gente, darle alegría, más allá de situaciones como la que ha vivido Valparaíso en estos días. Así que ojalá que sea un bonito espectáculo. Esta semana nosotros tuvimos aquí la presencia también de otro porteño de corazón, que es Agustín Esquella, y fue también una muy bonita conversación porque su libro es impresionante, porque él hace el libro, lo acaba de publicar, Yo soy del Wander, pero habla mucho de Valparaíso, Sí. y tiene una referencia, ni que hubiera sido escrito después del incendio, es Sí. bastante impactante. Pero Ernesto Tone, apenas se fue la tragedia de Valparaíso, yo le pregunto cómo está, en fin, y me manda un mensaje de texto que yo lo leí al aire cuando el lunes a las 10 de la mañana, cuando ya empezamos la transmisión especial sobre Valparaíso, y él me dice, la dimensión es enorme, solo comparable con el terremoto de 1906, donde lo peor fue el incendio de la ciudad, también producto del viento, el mismo de la costa californiana. Mi ciudad es bella, pobre y frágil. Por supuesto se puede avanzar en previsión y disminución de riesgo, pero cuando se conjugan mal sus astros, aparece su sino trágico. Estaba Qué- muy golpeado. qué ¿verdad? bueno. Sí, Muy a bueno. alta hora de la noche. ¿Qué? Nada. Buenas palabras, su sino trágico. Sí. Hay algo de verdad en eso, Hay de algo de que verdad. todo se conjuga, ¿no? Y, Claro, cuando y se bueno, conjuga todo, el terremoto de 1906 fue... la gente tiene la idea que el terremoto destruyó la ciudad,
Y es verdad, el terremoto, pero el incendio duró toda la noche y se quemó desde la Plaza de la Victoria hasta el Cerro Barón. Murieron 3.000 personas y hubo 20.000 heridos. El 1 de enero de 1953 se quemó una bodega en la Avenida Brasil, se extendió hacia el departamento de Caminos que quedaba ahí y ahí había pólvora, dinamita y combustible. Murieron 50 personas, de ellos 36 bomberos. Valparaíso es también eso, una historia trágica. Entonces hay que tener cuidado, yo decía, con la razón tecnocrática, porque sin duda hay que cambiar muchas cosas, hay que mejorar, hay lugares donde no se pueden habitar, pero hay que tener en cuenta que Valparaíso es una ciudad especial, es una ciudad loca, no podría existir si no hubiera habido locura, porque era un plan pequeñito donde se le robó un pedazo al mar y los cerros desde su base están construidos de forma loca. Entonces Chile se tiene que hacer cargo también de que tiene esta joya, tiene esta ciudad, pero esa ciudad requiere motores, requiere inversión. A mí lo que me llama la atención a propósito de Valparaíso, ya cuando baja un poco la noticia en sí misma y se empiezan a hacer las reflexiones, son aquellas que hablan de un abandono inaceptable de todos los gobiernos desde hace años y años de Valparaíso. Yo digo, tienen que ocurrir estas tragedias para que volvamos a hablar del abandono, qué es lo que falló, y no hablemos solamente de el tema de cómo está emplazada, de la pobreza, del abandono. Es que es más largo, Cecilia, es una historia. Valparaíso fue la ciudad más próspera de Chile en la segunda mitad del siglo XIX. Casi todo nació ahí, periódicos, etcétera. Bolsa de Comercio, fue la primera Bolsa de Comercio. Y después del Canal de Panamá, la crisis del 29 golpeó muy fuerte al puerto y vino una decadencia. La burguesía, las capas medias de Valparaíso se fueron yendo a Viña y a Santiago, las industrias se vinieron a Santiago. Entonces este es un proceso de decadencia muy fuerte que por eso yo daba la imagen de un camión. Es un camión al cual no le puedes seguir poniendo ruedas, tienes que ponerle un motor. ¿Pero por qué no se lo pusieron? ¿Por qué tanto abandono? ¿Pero por qué? Bueno, se fue abandonando con el tiempo, perdió fuerza la ciudad. ¿Pero quién lo abandonó? ¿Las políticas de Estado? Por supuesto, las políticas de Estado no fueron lúcidas frente a una ciudad que se venía abajo. Pero también hay factores. Mira, por ejemplo, el puerto. Los puertos antes tenían un impacto, porque hay que tener cuidado con andar buscando el chivo expiatorio. Los puertos antes tenían un impacto muy fuerte sobre las ciudades. Llegaba un barco, se quedaba una semana, habían negocios que había una vida bohemia, era una semana donde la población de Valparaíso recibió una inyección. Hoy día los barcos llegan en 6 horas. Hay una grúa. Claro, hay una grúa que baja el container, se pone en un camión y se viene a Santiago. Pero hay aspectos más concretos, como por ejemplo que la mayoría de las grandes empresas tributan en Santiago, que no hay políticas sociales adecuadas. No solo tributan, sino que se vinieron a Santiago. Pero las actuales. Sí, pero ya son las remanentes. Entonces hay que pensar en polos tecnológicos. Tenemos universidades estupenda en Valparaíso. Está la Santa María, está la Universidad de Valparaíso, la Católica de Valparaíso. Si esas universidades pudieran tener un impacto tecnológico y productivo, se podrían generar experiencias muy fuertes en Valparaíso. Sin embargo, caceroleo, hay mucha impaciencia en los cerros de Valparaíso, la gente lógicamente está ansiosa por conocer de qué manera los van a ayudar. También hay toneladas de ayuda contaminada o descompuesta, están pidiendo que por favor ya no se envíen más. Porque se envían cosas en mal estado. O porque ya no es necesario. Y yo te voy a decir en esto, yo tengo un sobrino bombero que quedó muy mal. Estuvo hospitalizado, ahora ya salió del hospital porque se intoxicó. Con el humo, ¿no? Con el humo, claro. O sea, lo vivo muy de cerca todo esto. Entonces, yo creo que la respuesta en general del gobierno ha sido una muy buena respuesta. Creo que ha sido muy buena la respuesta del municipio, porque el alcalde ha recibido mucha presión. Yo creo que ha tenido una buena respuesta el alcalde Castro, lo quiero señalar.
Creo que ha habido una buena actuación de la Armada. Creo que este sistema de voluntariado ha sido realmente conmovedor, con todos los problemas que se generan en una situación así. Pero tú piensas, Ceci, de la gente que se les fumó la casa, de ese señor que estaba delante de una casa desaparecida y que decía, bueno, nos salvamos, y salvé mi perro, mi gallo, mi canario y mi conejo. ¿Ah? Y entonces, y decía, claro, ahora hay que construir la casa. O sea, hay una resiliencia muy importante, pero frente a este drama, todo es poco. Se piensa que los bomberos llegaron muy tarde. Los bomberos llegaron a un nivel de tiempo que es menor a la promedio mundial. Pero para quien se le está quemando la casa, siempre es tarde. 4 minutos es una eternidad. Entonces va a haber caceroleo, va a haber protesta. Es comprensible. Y viene la interpretación política, ¿sí, Luis Larraín? A ver, yo creo que efectivamente ante una tragedia de estas proporciones siempre va a haber necesidad, la ayuda va a ser insuficiente. Yo coincido con Ernesto en que nosotros hemos visto desplegados a las autoridades, distintas autoridades nacionales, locales, a los bomberos, al voluntariado muy importantemente. A mí me ha llamado la atención que ya se ha ido consolidando el voluntariado en Chile, diversas organizaciones, entre las cuales nombro El Techo para Chile, Desafío Levantemos Chile, que han hecho campañas muy importantes de recolección de enseres, pero también de dinero, para efectos de ayudar a la gente. Creo que eso es una cosa valiosa, pero que indudablemente va a ser capaz de resolver el drama de una persona que lo perdió todo, digamos, y de las pocas cosas que tenía por lo demás. Pero yo creo que, ahora, respecto a los problemas más de fondo, bueno, yo creo que esto nos da cuenta de que tenemos precariedad en nuestro país, y esa precariedad está especialmente en las regiones. Yo veo que efectivamente, esto no es en todas las regiones, pero que hay regiones que tienen muchos problemas. Y creo que tenemos que dar hacia soluciones en las cuales las regiones tengan mejor capacidad de gestión, ¿ah? Y que salen a flote en esta situación, en las cuales una región queda muy desvalida o una ciudad queda muy desvalida frente a lo que ha sucedido, sin mucha capacidad de reacción propia y teniendo que esperar mucho del gobierno central, digamos, porque no tienen muchos recursos, etc., cosas que hay que revisar. En general, con todo el drama que hay allá, yo bien quiero rescatar lo positivo que ha salido a flote en el espíritu solidario y eso está presente, pero también interesante ver los temas de fondo. Y yo agradezco que andes con un chaleco del Wander casi. No, abajo es el Wander entero. Puro, claro, bueno, claro. Todo verde. Oigan, respecto a, por ejemplo, el delegado presidencial, que entrevistado esta mañana por el diario Cooperativa, decía que sí va a haber restricciones para volver a construir en algunas zonas del puerto. También está la pregunta si tanto lo de Valparaíso como lo del terremoto en Iquique, en el norte, va a postergar o va a entrabar un poco los proyectos del gobierno, las reformas, ¿qué creen ustedes, Patricio, por ejemplo? O sea, sí hay algo que salta a la vista de estos episodios, es el nivel de centralismo de nuestro país. Y entonces yo creo que por lo menos hay un ámbito del programa que debiera reforzarse en su urgencia. Avanzar en la descentralización, porque Ernesto recordaba la situación peculiar histórica de Valparaíso. Valparaíso tuvo este momento de tremenda potencia y prosperidad, pero no es la única zona del país que en el siglo XIX tuvo, o en el siglo XVIII tuvo un espacio de desarrollo. De alguna manera Concepción ha vivido también en los últimos 50 años un fenómeno parecido. Talca fue un foco político, cultural, y también enfrenta problemas. Entonces yo creo que en el caso del Valparaíso es más evidente, es más cercano, es más fuerte, pero yo creo que el tema de fondo es que no puede seguir siendo Santiago, Chile. Y ahí hay una serie de cosas que hay que hacer, algunas están comprometidas. A mí, por ejemplo, me queda muy claro que el tener un intendente elegido por los vecinos no va a resolver todos los problemas,
no es magia, no es una panacea, pero yo creo que es importante que existan autoridades en las regiones que respondan a sus vecinos y que tengan capacidad de cierta autonomía frente al poder central, y que coordinen el trabajo de los alcaldes. En una de esas, un intendente de ese perfil, con ese tipo de relación con la comunidad, puede hacer las veces de lo que está intentándose hacer ahora con los delegados. Los municipios son muy pobres. El municipio de Valparaíso lleva arrastrando hace 20 años una situación de deuda con los profesores de Valparaíso, que le ha impedido a ese municipio despegar. Ha tenido alcaldes buenos, regulares, pero la verdad es que el municipio no logra dar a la altura del desafío. Hay un tema de recursos. Recursos. Absolutamente. Un municipio pobre. ¿Por qué es pobre? Porque no alcanza lo que se está tributando, lo que nosotros le entregamos al Fondo Común Municipal para hacernos cargo de las deudas que hay hacia atrás y las necesidades del presente. A los municipios se les entregó en los años 80 y 90 una serie de tareas nuevas en educación, en salud, pero no hubo un equivalente en términos de recursos. Coincidió que la municipalización además se produjo en plena crisis del 82 y los municipios no han logrado resolver una cuestión de 25 años o 30 años de arrastre. Así que yo creo que si hay una parte del programa, Cecilia, que va a estar, a mi juicio, con un impulso renovado después de lo que ha ocurrido, y también pensando en lo que pasó en el gobierno anterior en Aysén, lo que pasó en el gobierno anterior en Punta Arenas, es el tema de la descentralización política. Eso tiene que estar muy en el centro del trabajo de los próximos años. Bueno, ese es el tema Valparaíso, como decíamos, que también tiene su... Sí, Ernesto. Que la gente que vive en Valparaíso también, yo te decía, las contribuciones en general son bajas porque la gente es más pobre. Claro. Si tú me dijeras cuánto es el ABC1 en Valparaíso, es una capita muy reducida de personas. Claro. Todo se fue a Viña y todo se fue a Santiago también. Entonces, es una... Pero hay una industria del turismo impresionante. Sí, pero la industria del turismo, mira, yo eso lo conozco bien porque lo iniciamos, le hicimos un trabajo. Es una industria del turismo que todavía es impresionante, pero que es relativamente pequeña, porque son cantidades pequeñas, son hotel boutique, eso no había nada. En el año 2000 no había nada de eso. Hoy día existe, pero todavía su densidad es muy pequeña. Tú ves que hay 2 o 3 cerros recuperados en su parte de un mejor bienestar, de un mejor estándar, pero son 42 cerros. Entonces tenemos 3 o 4 recuperados. ¿Comprendes tú? Es un esfuerzo que tiene que ser muy de la ciudad, muy pensado, de largo plazo y además con un elemento de sustentabilidad del país, porque Valparaíso solo no puede salir de una situación de decadencia que ya tiene 100 años. Bueno, ese es el tema de Valparaíso que ha generado comentarios interesantísimos sobre la urbanización, sobre la arquitectura. Matías Clos, que decía el otro día que hay que permitir de todas maneras que se siga, que la construcción espontánea, de la arquitectura espontánea de Valparaíso es su gracia, es su sello. Entonces combinar las dos cosas, en fin, están todos ahora abocados a reflexionar y es una colaboración, ¿no? Unos tecnócratas que se imaginan un Valparaíso sin cerros o con cerros cuadrados y despoblados. Eso no es Valparaíso. Los porteños vamos a seguir bajando y subiendo cerros, porque esa es nuestra vida, esa es nuestra forma de ser. Bueno, y están también los dueños de los bosques, las forestales, las empresas. La presidenta en la entrevista en Radio Cooperativa habló incluso de la palabra que generó mucho comentario, expropiar algunos, la posibilidad de expropiar algunos kilómetros para poder ahí tener la prevención del incendio. Lo dijo también el alcalde Castro, dijo que él necesitaba tener formas legales porque hay que ver a dónde cuando se quema el eucaliptus con el viento genera, no son situaciones de expropiación o no expropiación, y además en los cortafuegos, oye, el camino a la pólvora tiene 4 pistas.
y el fuego se saltó las 4 pistas. O sea, ¿qué más cortafuego que una carretera de 4 pistas? Entonces también hay un tema. Lo que no vamos a cambiar es el viento de Valparaíso. Lo que Edwards Bello llamaba las orgías de vientos de Valparaíso. Eso no lo vamos a cambiar. Bueno, han pasado también otros aspectos importantes. La muerte de García Márquez. A propósito de imágenes claro, potentes como sí, la orgía por de eso, fuego, sí. por eso me acordé. García Márquez, bueno, de más está decir, ya va a ser lugar común, todo sus éxitos, su premio Nobel, cómo influyó, en fin, el realismo mágico. Pero Luis Larraín, que es muy experto en libros y le gusta García, ¿es tan el gran escritor, o en los últimos años está en... No, a ver, yo no sé. Yo creo que García Márquez es uno de los grandes de la literatura. Fue una persona que tuvo una influencia decisiva en lo que fue la literatura latinoamericana, lo que se llamó el boom. Yo creo que influyó en una generación. Yo leí a los 15 años 100 años de soledad, me encantó. Te quedaste deslumbrado. Me abrió un mundo totalmente nuevo. Eso es lo que nos pasó a todos. Empecé a leer, después de leer eso, empecé a leer a Vargas Llosa, Cortázar, después por ahí llegué a Borges y me abrió el mundo de la literatura latinoamericana que es fantástico y que tengo que decir con algo de pena que hoy día no es lo mismo, digamos, ¿eh? O sea, yo creo que la calidad de la literatura latinoamericana de esos años fue realmente excepcional. Y bueno, 100 años de soledad en particular, yo creo que tiene otros libros bastante buenos, novelas muy buenas, pero 100 años de soledad es una obra monumental, es una obra o la crónica de una muerte anunciada, anunciada, es una maravilla. También, esa es una pequeña joyita. Las primeras líneas son... Pero 100 años de soledad pero, es una tremenda novela. También es interesante porque las loas y los piropos lo hemos leído y ya sabemos, pero también es interesante ver el otro lado, porque también hubo muchas críticas en las últimas entregas de García Márquez, pocas, pero que no están al mismo nivel. Pero bueno, interesante también ayer el aspecto, se atreve Carlos Peñas a hacer una crítica política sobre García Márquez y su apoyo y su amistad con Cuba. Pero más allá de la crítica en sí de García Márquez, interesante esto de la combinación grandes escritores y como hombres de la literatura y hombres políticos. Ahí cada uno tiene hay gente que piensa, y muy fundamentalmente, que el escritor, el artista en general, es un referente para la sociedad y tiene una suerte de misión social, digamos, de proyectar un cierto liderazgo intelectual. Yo, fíjate que pienso un poco distinto. Y lo pienso respecto a los escritores y a los artistas en general. Yo lo que aprecio en un escritor, en un artista, en un pintor, es la calidad de su obra. Y la verdad es que respecto a sus opiniones políticas, puede tener las opiniones que tiene, pero para mí no son una referencia. A lo mejor tiene algo que ver que la mayoría de los artistas sean de izquierda. Eso te iba a decir. Con lo cual yo no me voy a privar de apreciar buen arte. Pero no, y buena momentito, literatura. Vargas Llosa tuvo un cambio. Pero claro. él también, igual que García Márquez, apoyaba la Revolución Cubana. Pero después ya no, y fue candidato a presidente. Sí, después él tuvo y él, yo creo que es una de las personas que piensa que el intelectual tiene una suerte de misión, y él pero es un referente. Es un referente, todo lo más. Está bien, pero yo creo, ahora, ¿para qué decir cuando se trata ya de artistas o incluso de deportistas? Que la gente está muy pendiente de qué es lo que dijo tal persona y de repente, fuera de su ámbito, de repente puede ser una lecera, digamos, y yo creo que hay que desacralizar lo que ellos están diciendo. Pero fíjate que en ese sentido, la frase con que el presidente Santos en Colombia, que es un hombre de derecha, dice con tanta fuerza: ha muerto el colombiano más grande de toda nuestra historia, nos habla de que para ese pueblo la ideología, el pensamiento político era un elemento completamente secundario. Pero oye, yo quisiera agregar una cosa, Cecilia, si me permite, o no me permite. Sí, le permite. No, el tema es el siguiente, es que
Yo de hace mucho tiempo que me sané de esta relación entre las opiniones políticas o en general frente a la vida de los escritores y su obra. Y esa separación que hace Luis Yolago también, aunque sean de izquierda, de derecha, no me importa. Me importa la calidad del escrito, el humanismo, lo que traspasa el tiempo. Y en el caso de García Márquez, tampoco no nos hagamos la imagen de un García Márquez militante de algo, porque era un hombre más bien de izquierda, pero era un hombre que tenía actitudes de solidaridad, pero que también tenía relaciones muy fuertes con la socialdemocracia en Europa, era muy amigo de Felipe González, con Santos tenía muy buena relación. Es decir, no es un hombre, un militante de trinchera. No. Con Fidel Castro tenía una relación muy más de amistad, fuerte, como más... Sí, pero nunca dijo una palabra en contra de la situación en Cuba, pero sí la dijo en contra de... Hizo cosas, ayudó en determinado momento. Yo tuve la suerte de conocerlo, a García Márquez. Tuve la suerte de conocerlo cuando estaba en el exilio y tuvo la gentileza de recibirme. Y era un tipo que no estaba metido en una cuestión política cuando te hablaba o te preguntaba más bien por sus amigos, sufría porque a la gente le iba mal. O sea, tampoco construyamos a un militante de fierro, a un hombre de acero, porque no era eso García Márquez, era un tipo más bien con muchas cualidades de simpatía, tú lo conociste también, de simpatía personal, de sencillez, este asunto de cómo manejó su enfermedad, la dignidad de su muerte, todo habla bien en ese sentido. Bueno, nos vamos a ir a comerciales. Como siempre nos acompaña la Universidad Alberto Hurtado, una universidad regional. ¿Está preparada para los nuevos desafíos de la educación? ¿Cómo vencer las desigualdades en calidad de desarrollo de la investigación que existe entre nuestras universidades? Bueno, estas son preguntas que aborda en su columna de opinión Esteban Valenzuela, director de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Alberto Hurtado. Esta columna de opinión en El Mostrador. Universidad Alberto Hurtado, la equidad puede cambiar el mundo. Y nos acompaña GAES, el líder mundial en corrección auditiva y presentes en todo Chile. Brindan un servicio profesional y cercano para que las personas con pérdida auditiva escuchen y vivan mejor. Agende su chequeo auditivo gratis en gaes.cl. A la vuelta comercial vamos a seguir hablando de literatura, porque hoy este fin de semana leí un cuentito muy entretenido, un cuento para niños. Comenzaba así: había una vez un país muy bello. A la vuelta seguimos. Seguimos en el primer café, una nueva mañana en Cooperativa. Nos acompaña también Nivea Invisible Black and White. Protege los colores de tu ropa del blanco al negro. Si protege los colores extremos, protege cualquier color. Estamos con Ernesto Tone, con Patricio Zapata, con Luis Larraín, y yo había quedado comprometida en contarles un cuentito que había empezado así: había una vez un país muy bello, su gente era trabajadora y con esfuerzo lograban progresos para que para todos eran evidentes. Cada cierto tiempo la naturaleza los golpeaba con alguna catástrofe, pero con su espíritu de superación volvían a levantarse. Así comienza el cuento, que termina... Ya, mejor lo cuenta Luis Larraín, y aquí no sé si ustedes lo leyeron, Patricio Zapata y Ernesto Otone, con la historia de esta reina, que supongo que es Bachelet, que debe estar con... Pero es ficción esto, todo es ficción. Sí, todo es ficción, por supuesto, pero bueno, mira, a ver, Luis Larraín ya no sabe cómo convencerle a Ernesto Otone de que la reforma tributaria no es buena, que hasta le escribe cuentos. Sí. Mira, hay que recurrir a todas las herramientas, y como a mí me gusta mucho la literatura, recurrí a este cuento, pero algo tiene que ver también con la manera como se ha planteado la discusión. Yo ahí hago una crítica a la forma como el gobierno, y en particular el ministro de Hacienda, ha planteado esto, porque nosotros desde Libertad y Desarrollo hemos tratado de sostener una discusión técnica en relación a la reforma tributaria. La reforma tributaria es un proyecto complejísimo, nada más que el texto de la ley que se está proponiendo tiene más de 170 páginas, que uno las lee además con dificultad, porque se refiere al artículo 14 bis de la ley de la renta, etcétera. Es muy complejo. Entonces, esta discusión, que es una discusión compleja,
a mi juicio, ha sido desalentada por el gobierno. Primero poniendo plazos de discusión increíbles. O sea, la semana pasada la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó artículos sin leerlos. No se leyó ni siquiera el texto, porque no tenían tiempo de acuerdo a los tiempos que se habían puesto de leer el artículo. Entonces, o sea, con un acto de confianza claro, ciego, dices tú. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho, a mi juicio, el gobierno y el ministro Arena? Han planteado la discusión exclusivamente en términos políticos. Yo no digo que no haya elementos políticos en la discusión, los hay, y está bien que se discutan también, pero hay también elementos técnicos. Y yo creo que esta forma tan unilateral de plantear el proyecto le está trayendo algunos problemas, porque efectivamente no solo desde la oposición o desde instituciones como Libertad y Desarrollo ha recibido críticas, sino que también desde los propios parlamentarios de de la nueva mayoría, que tienen objeciones a un punto o a otro punto. Como digo, un proyecto tan extenso, que toca a toda la estructura tributaria del país, obviamente que tiene que haber distintas opiniones. Entonces, por eso yo puse este cuento, porque desgraciadamente yo creo que la forma que lo ha presentado el ministro Arena es que aquí hay unos buenos y unos malos, y los malos son los ricos y los empresarios, digamos, y los buenos son todo el resto, y aquí lo que va a hacer esta reina, digamos, es que le va a quitar a los ricos y le va a entregar a todos los demás. La complejidad del proyecto es tal que ese cuento para niños está bien como cuento para niños, pero no refleja bien la realidad. Y la conclusión del cuento, que es triste, pero que yo de verdad la creo, es que al final el gran objetivo de toda esta gran reforma, como la llamo yo, que era disminuir los niveles de desigualdad en Chile, no se va a lograr al cabo de 4 años. Por un proyecto que yo creo que está mal concebido. Claro, termina el cuento diciendo que quedaron peor que antes, pero aún así en Palacio algunos se soslazaban porque habían castigado a los... Se solazaban. Sí, se soslazaban porque habían castigado a los ricos. Así es. Y bueno, yo no necesité... O sea, Vamos, eso escrito, y señores. ya había algunos parlamentarios de la Concertación que están declarando exactamente eso mismo que yo decía al final, Patricio respecto al proyecto de reforma tributaria. Ya no voy a hacer la crítica literaria, vamos a dejar eso de lado, y vamos a hacer la reflexión política. Yo creo que no es efectivo que se está produciendo una especie como de fast track, express. Estamos recién en el primer trámite, en el primer informe de la Comisión de Hacienda. Y ellos lo que hicieron la semana pasada fue votar en general la idea de legislar. 8 votos a 5. La idea de que hiciéramos una revisión en el impuesto de primera categoría, la idea de que se fuera no transitoriamente, gradualmente eliminando el FUT, la idea de que se fortalecieran las facultades de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos. Y sobre esas ideas yo siento que había bastante información, hubo bastante debate e información que están disponibles desde hace por lo menos 6 meses, porque estas son cosas que se le dijeron al país durante la campaña del año pasado. Se le dijo al país, mire, no podemos con un 20% de impuestos de primera categoría hacer las cosas que queremos hacer, que son las siguientes cosas, tenemos que llegar al 25%. Eso se dijo. Sobre eso se votó. Eso no significa que no pueda haber debate, pero yo creo que no se puede decir que estamos asistiendo a una cuestión forzada, improvisada, a la rápida. El debate va a continuar. Y la mejor demostración de que hay voluntad de escuchar es que ya después de 10 días de debate, el gobierno presentó un conjunto de indicaciones respecto a un punto que se hizo por algunos diputados y por algunos profesionales, algunos abogados, tributaristas, en el sentido que había que tener ojo con las nuevas facultades que se le daban al Servicio de Impuestos Internos, no fuera a quedar un poco vago el poder que se le daba, y se presentaron las indicaciones, lo que a mi juicio demuestra que hay una disposición a escuchar. Y el gobierno tampoco se ha cerrado, yo lo he escuchado claramente, a que respecto de otras materias también se pueda llegar a algún tipo de indicación. Lo que no quiere el gobierno dejar votado es el compromiso de hacer una mayor recaudación tributaria y una mayor recaudación tributaria que siga ciertas líneas de equidad, de justicia tributaria. Entonces, primera cosa que yo diría, este va a ser un debate que nos va a tener por lo menos 3 o 4 meses. Y durante esos 4 meses la derecha va a poder decir lo que piensa.
y si hace un buen punto sobre algún aspecto puntual, no me cabe ninguna duda que se va a coger. Lo que no puede pretender la derecha, creo yo, es que nosotros borremos de un plumazo lo que fue la decisión muy contundente del país, de que quiere un cambio de fondo, y no un cambio menor como el que propuso Sebastián Piñera, y no un cambio menor como el que proponía Evelyn Matei. Evelyn Matei dijo durante la campaña: no es necesaria una reforma tributaria, basta con recolectar mejor los fondos, basta con mejorar la capacidad de recaudación. El país dijo: no pensamos eso, no estamos de acuerdo con eso. Entonces, a mi juicio, hay una cierta negación bastante fuerte, especialmente en la UDI, pero también en sectores de Renovación Nacional, de no entender cuáles son las direcciones políticas que el país está tomando. Yo no sé quién partió con las descalificaciones. A mí me carga hacer de estas discusiones una cuestión de ricos contra pobres. Yo estaría de acuerdo con Luis, eso no le hace bien a los países. El gobierno no ha presentado esto como una cuestión de ricos contra pobres. Sí ha dicho que deben pagar más impuestos los que tienen más, pero también ha dicho que queremos que esta reforma tributaria no dañe la inversión, no dañe a los emprendedores, ni a los pequeños emprendedores, ni tampoco dañe severamente a los grandes emprendedores. Yo no sé quién partió con las descalificaciones, pero sí sé que han habido simplificaciones por ambos lados. Porque yo también he escuchado a gente de la UDI decir: miren, aquí la clase media, y se levantó como bandera una clase media que yo no sé si es la clase media que todos los auditores de cooperativa entienden por clase media. Porque de repente me da la impresión que lo que la UDI entiende por clase media es una persona que gana 1, 2 o 3 millones de pesos y que tiene recursos para tener un asesor tributario, para crear sociedades. Es una persona que tiene una segunda vivienda o una tercera vivienda y tiene pensada esa tercera vivienda para una fuente de ahorro. Esa clase media no es la clase media, creo yo, de nuestros auditores que están en este momento no en un auto, preocupados por el impuesto específico al combustible, sino en el Transantiago, que ganan 500, 600, 700 mil pesos mensuales y que por lo tanto están exentos del global complementario, no están en esa discusión. Entonces, la clase media del Distrito 23, la clase media de la UDI, no es la clase media de Chile. Y mientras ellos sigan defendiendo a esa clase media, que es una clase media que tiene una cara de ABC1 bastante evidente, que son los sectores que están representando hoy día, los aíslan del grueso del país. El grueso del país lo que quiere es que haya mayor equidad tributaria. Eso es lo que quiere el grueso del país. Ernesto Toni. Yo me voy a referir a las cosas más gruesas, porque fíjate tú, si nosotros tomamos en primer lugar el tema aquí hay un debate político muy importante y muy fuerte sobre la concepción de los impuestos. Cuando tú tomas en los países desarrollados la diferencia antes o después de impuesto de transferencia, el Gini, que es esta diferencia, baja en 10 puntos. El otro día salía, creo que en la tercera, salía una lista de países después de transferencia. Chile baja nada. América Latina baja nada. Entonces aquí lo que se está tratando, sí, es un cambio de paradigma en el sentido de una redistribución de ingresos. Se está planteando una redistribución de ingresos y se está planteando un conjunto de recursos para ponerlo al servicio de cambios que Chile necesita. No solo para ser más justo, sino para ser más competitivo en el futuro. Ahora, esta historia del cuento, digamos, yo te podría señalar a Bernard de Mandeville, quien escribió en 1705 una poesía que después la transformó en un libro que se llamaba La rebelión de los bribones. La rebelión de los bribones, o el panal rumoroso, así se llamaba su poesía, es la historia de cómo se defienden los intereses privados a través de razones nobles, de razones generales. Entonces yo defiendo mis intereses diciendo: no, esto es lo mejor para el país. Y eso después se llamó el libro Vicios privados, virtudes públicas, de la cual Miklos Janšo hizo una película en 1975. Esto es la diferencia entre un discurso lleno de nobleza, lleno de preocupaciones técnicas y que al final defiende intereses muy
privados. Bueno, entonces tú estás diciendo que esos son los malos. Tiene razón Luis Larraín, no, son los buenos contra los malos. Yo lo que estoy diciendo es que muchas veces se recubre el debate sobre una concepción. No quiero impuestos, no quiero un país más igualitario. Y por lo tanto, sí, claro, creo que realmente las sociedades no funcionan así, creo en el chorreo, creo en todo esto, no funcionan así los países y por lo tanto yo digo, sí, la pequeña empresa, la clase media, no estoy preocupado por lo mío. Entonces, ese es un segundo aspecto. Ahora, quiero decir un tercer aspecto. Me parece una brutalidad cuando alguien de la nueva mayoría plantea la lucha de clase y plantea y mete a Marx en este cuento. Claro, nos falta el tontón al otro lado que dice hay que definir si este gobierno es marxista o no. Marx, para que sepan, la banda de ignorantes que están hablando de esto, Marx se hubiera reído a carcajadas de la distribución del ingreso. Marx no creía en la distribución del ingreso, consideraban que eran tonteras fabianas, ideas socialdemócratas. Marx quería una revolución con los trabajadores al poder y dictadura del proletariado que lo aprendió en la Comuna de París. Eso era Marx. Todo esto que estamos viendo es hijo de la reforma democrática, es la idea de una transición gradual y democrática hacia una sociedad más justa. Entonces, por favor, dejemos al viejo Marx tranquilo o sepamos lo que dijo Marx. No lo saben ni los que lo dicen de un lado ni los que le responden del otro. Manga de ignorante. Oye, pero respecto a lo que dice Ernesto, yo quisiera tomar un punto de él. Porque él dice, detrás de las exhortaciones a proteger la pequeña empresa, la clase media y todo, se esconden interés. Y también Patricio se refirió a que esta era una clase media muy particular. Yo creo que una clase media, por ejemplo, cuando se elimina el crédito especial del IVA para viviendas entre 2.000 y 4.500 UF, estamos hablando de un público muy amplio. En Chile hay muchos propietarios de vivienda. Cerca del 50% de los chilenos son propietarios de su vivienda, digamos. De manera que yo creo que una clase media entre 2.000 y 4.500 UF, que sale perjudicada por esta reforma, no es la ABC1, digamos. Obviamente que sale porque se le agrega un impuesto. Entonces, bueno, pero yendo a lo otro que decía Ernesto dice, está bien. Pero lo que decía, esto no es solamente una reforma tributaria que va a afectar a los ricos, porque además lo que afecta a la empresa también afecta a sus trabajadores, afecta a sus consumidores, en parte. Entonces, esta cosa de vestir intereses, esta parte de vestir intereses privados con argumentos públicos, también se da. Vizi privati publicae virtu. Sí, desde una perspectiva ideológica distinta a la que tienen ustedes, pero que ustedes tienen que respetar. Cuando se hace crecer el tamaño del Estado, y se va incrementando los cargos públicos, y esos cargos públicos no siempre responden a altruismo y a gente que se desvive y que se muere por ayudar a sus semejantes, sino que a veces los semejantes que ayuda son los semejantes bien semejantes, que son sus parientes, su gente cercana y todo lo demás. Eso hay en política. Tú dices casi no semejante, idéntico, claro. Y de eso hay mucho en política, y hay gente que utiliza la política y que utiliza las redes de influencia para favorecer a parientes, amigos en el gobierno, etc. Yo estoy preocupada. Buenos y malos hay en todas partes. Pero a ver, Ernesto, junto con una sociedad igualitaria, junto con una sociedad más igualitaria, es necesario controlar los costos de la política y el uso de los bienes públicos. Entonces, yo en eso estoy de acuerdo contigo, yo no tengo ningún problema en eso. Y además, no creo, y lo ha señalado bien Patricio, que hayan textos sagrados y que pueden haber medidas técnicamente erradas. Yo no descalifico toda crítica, toda observación, todo intento de cambio de esta reforma. Pero lo es para que señalo preocuparse. es que es una reforma que va en el buen sentido.
pero es para preocuparse, porque si gente como Luis Larraín, Libertad y Desarrollo, que supongo que han estudiado esto a fondo y que tienen las capacidades, o el CEP también, que hace una declaración, ¿no es cierto, Harald Bayer, muy a fondo, o Evelyn Matei anoche en Tolerancia Cero dijo que... Ahí guateaste, o sea, ¿por qué? Porque pone ella, a Luis Larraín, no, pone pero a Harald Bayer y pone Evelyn a Matei fue candidata a presidenta, una gran economista. Ella dice, cuando nos dicen que van a aumentar el gasto en educación y con eso van a obtener mayor equidad, cuidado, ¿verdad? Pero dice, creo que estas reformas es una no buena se han persona, pero no es una gran economista, ahí te equivocas. Yo puedo dar fe de que era una gran alumna de la Escuela de Economía de la Católica, porque yo fui su ayudante y no todo gran alumno del conservatorio se transforma en Claudio Arrao. Pero yo quiero decir, repetir lo que dijo. Creo que estas reformas no se han pensado a fondo, están mal hechas, están provocando efectos indeseados, pero que no lo han visto porque todo se ha hecho de forma bastante liviana. Eso es pura ideología. Es un desastre para el país, un desastre para la pyme, un desastre para la pyme, un desastre para cierta clase media que va a querer comprar viviendas, un desastre para los trabajadores que van a perder pega. Entonces, cuando uno escucha eso, yo eso es un predicador. A ver, eso es un predicador. ¿Por qué? Tú me acabas de relatar un predicador. Yo no creo ella. Cuatro jinetes del apocalipsis. Pero yo creo que ella debe tener argumentos económicos, porque llegó al programa con Uy, ha usado demasiados cartelitos. Bueno, no sé, mira, yo creo que uno puede tener distintas opiniones sobre la reforma tributaria y también puede expresarlas de manera distinta, más política, más técnica, etcétera. Pero en definitiva, habemos una buena cantidad de personas que probablemente somos minoría, pero eso no quiere decir que no podamos expresar nuestra opinión. En absoluto. Que creemos que es muy malo para Chile hacer esta reforma tributaria. Y creemos que no se van a lograr, eso es lo que más me preocupa a mí, que no se van a lograr los objetivos de disminuir la desigualdad en Chile. Pero nada sería que no se logren los objetivos, sino que se conviertan en desastre. O sea, mira, los países... Él discrepa de lo que dice Evelyn Matei. Cuando se hacen este tipo de cosas, nunca son desastres, El día siguiente de la reforma tributaria, porque mucha gente dice, los empresarios van a seguir invirtiendo, obvio que van a seguir invirtiendo, son empresarios, van a seguir ahorrando. Pero obviamente que van a invertir menos, si estamos diciendo que le van a sacar 8.200 millones de dólares, digamos. No, porque no es suma cero. Bueno, entonces, lo que yo quiero decir es que la reforma, a juicio de algunos, no va a lograr los objetivos que quiere. Y eso es lo que nosotros estamos diciendo y lo discutimos en distintos foros, en la prensa, en el Congreso, nos dieron 15 minutos para decir eso. ¿Sí? Sí, a Libertad y Desarrollo le dieron ¿Por qué 15 solo minutos? 15 minutos? Porque Libertad y Desarrollo, porque le dieron a todos los think tanks eso. Porque, claro, están recibiendo distintas personas y todo lo demás. Pues claro. Bueno, ha faltado espacio en los diarios para dar a conocer estas críticas. Eso es una ironía de Patricio Zapata. A ver. Yo sé que estamos en el tiempo, pero dos cosas muy cortas. Ayudaría más al argumento que hace Evelyn Matei si es que no se hubiera usado el mismo tono apocalíptico el año 1992. Ahora es cierto, en una de esas, ahora tienen razón, y el año 92 usaron la estrategia de la campaña del terror en vano. Pero por Dios que hubiera ayudado al debate que estamos teniendo hoy día, si las mismas personas hubieran usado el mismo tono apocalíptico el año 92, 91, cuando Alejandro Foxley propuso una reforma tributaria que no trajo mayor desempleo, que no trajo menos crecimiento, sino todo lo contrario. Bueno, pero Matei dice que ella votó a favor feliz en esa época. Ella dice que votó a favor feliz, la verdad es que ella fue parte de la democracia de los acuerdos en ese momento, y esa era otra Evelyn Matei, que la Evelyn Matei que terminó en la UDI oponiéndose a todos los acuerdos y a todos los impuestos. Esta otra reforma tributaria, muy distinta a la que hizo Alejandro Fox. Yo creo que ella terminó en la UDI. Claro, es muy distinta. Ella terminó en la UDI, ella cambió. Por supuesto que es diferente. Es totalmente distinta, cambia las bases de tributación, no solamente las tasas. Las cambia, mucho más importante que esa, y además las bases. La reforma tributaria del año 92 no cambió las bases de tributación. Porque eran objetivos diferentes, pero la reacción de la derecha fue la misma. Fue la misma. No, sí. En todo caso, mira, habla de impuestos
y van a poner cruz, ajo, cualquier cosa como si vieran a Drácula. Los impuestos, desde remotas épocas, los impuestos, por algo se llaman impuestos, Sí, ¿ah? pues, han impositum. sido Impositum. resistidos. Acuérdate que los publicanos no eran los tipos más populares. ¿Ah? Oye, sí, Bueno. Bueno, y lo otro, Luis, San Mateo para adelante. En todo caso, si no tenemos impuestos nos transformamos en una tribu. Ya, el tema va a seguir porque es la discusión, la reforma tributaria, la reforma educacional y la constitucional van a ser tema todo el año, pero estamos viviendo momentos álgidos de la reforma tributaria, con declaraciones muy potentes de un lado a otro. Ernesto Silva, que acusa al ministro Arena de haber escondido una información, de haberle puesto Liquid paper. ¿no es cierto? Sí. Y exacto, y lo encuentro gravísimo como acusación. Ya cuando Pero lleguemos es que fue así, digamos. Fue así, Sí, ya. obviamente. Sí, fue así. Bueno, Patricio Zapata, Luis Larraín, Ernesto Tone, que les vaya muy bien. Muchas gracias, Cecilia. Gracias.